Buen día chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a comenzar con el tema cantidad de materia. Para eso vamos a hacer una revisión de lo que es el átomo, ¿sí? Ya hemos visto que el átomo es la menor porción de materia capaz de combinarse para formar moléculas, ¿sí? Entonces el átomo es la menor porción de materia que existe, ¿sí? Si estos átomos se combinan, forman una molécula, ¿sí? Más de un átomo forma una molécula. Y la molécula es la menor partícula de una sustancia. Es decir, las moléculas, ¿sí? Son la mínima cantidad de sustancia que yo puedo encontrar. Por ejemplo, la mínima cantidad de agua que yo puedo encontrar es una molécula de agua, ¿sí? Como podemos ver en el primer dibujo. O en el segundo dibujo, la segunda molécula que se presenta es el metano. Esa es la mínima cantidad de sustancia metano que yo puedo encontrar en la naturaleza. Y lo mismo con el oxígeno molecular. El oxígeno gaseoso molecular, como está ahí en el tercer gráfico, en la tercera molécula, es la mínima cantidad de sustancia de gas oxígeno que yo puedo encontrar. Bien, entonces, ¿la sustancia qué es? Es una porción de materia que tiene propiedades definidas y que no cambian. ¿Por qué no cambian estas propiedades? Porque está formado por un solo tipo de moléculas, ¿sí? Una sustancia. El agua está formada solo por moléculas de agua, ¿sí? El gas metano está formado solo por moléculas de gas metano, ¿sí? Y el gas oxígeno está formado solo por moléculas de gas oxígeno. Sus propiedades no cambian, quiere decir que si yo tengo agua pura acá en Argentina, acá en mi ciudad, las propiedades de este agua van a ser iguales al agua pura que yo encuentre en China o en otro país alejado de aquí, ¿sí? Es una sustancia la cual se mantiene constante sus propiedades, no cambian su punto de fusión, punto de ebullición, color, ¿sí? Sabor, siempre son iguales. Entonces, las sustancias pueden ser simples o compuestas. Las sustancias simples están compuestas por átomos que son iguales, ¿sí? Son moléculas que tienen átomos iguales, ¿sí? En distintas cantidades. Por ejemplo, la molécula de nitrógeno, que tiene 2 átomos de nitrógeno, o la molécula de oxígeno, como vimos en la diapositiva anterior, que contiene 2 átomos de oxígeno, ¿sí? En cambio, las sustancias compuestas tienen una combinación de distintos tipos de átomos. Por ejemplo, ahí estamos viendo el amoníaco, la molécula del amoníaco, que contiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, ¿sí? Otro ejemplo de una sustancia compuesta es el cloruro de sodio, ¿sí? Que tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Bien, para continuar, vamos a tomar una analogía, ¿sí? Presentada por un ramo de uvas, ¿sí? Y los átomos. Vamos a compararlos para llegar a una conclusión. Las uvas yo las puedo contar una por una, ¿sí? O bien también las puedo pesar, ¿sí? Las puedo llevar a una balanza y ver cuánto pesan. Entonces, cuando yo voy a una verdulería, le puedo decir al verdulero, deme 10 uvas o deme 10 gramos de uvas, ¿sí? O deme 100 uvas o deme 1 kilo de uvas, ¿sí? Por supuesto, si le digo al verdulero que me las separe por unidad, no le va a caer muy bien y voy a tener que pedírsela por kilo porque es más fácil, ¿sí? ¿Y qué es el kilo? Es una unidad de masa, ¿sí? Es una unidad de masa el kilo, igual que el gramo, ¿sí? Entonces, la materia macroscópica, como nosotros la conocemos, la podemos pesar, ¿sí? Y la podemos expresar en unidades de kilos, por ejemplo, o gramos, entre otras. Bien, con los átomos pasa lo mismo, los puedo contar uno a uno, ¿sí? Ahí tengo, por ejemplo, 5 átomos, o también los puedo pesar. Pero como son tan pequeños, el peso de los átomos no puede realizarse como el de las uvas, ¿sí? Para poder saber cuánto pesa un átomo, cuánto es la masa de un átomo, se tomaron un concepto que se llama unidad de masa atómica. Si se inventó, es una convención entre todos los químicos del mundo. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo de cuánto pesa un átomo.
Bien, la unidad de masa atómica es una unidad, ¿sí?, que mide masa muy, muy pequeñita, ¿sí? Es como el gramo o el kilo, pero en este caso es para átomos o moléculas. La unidad de masa atómica es la masa que tiene un átomo de carbono dividido 12, ¿sí? Esa es la definición de unidad de masa atómica. Entonces, mi átomo de carbono, como tiene una masa atómica de 12, ¿sí?, tiene 12 UMA, se dice, 12 unidades de masa atómica. La cantidad de la masa atómica de cada átomo yo la saco de la tabla periódica, como ustedes ya lo han visto anteriormente, ¿sí? Cada elemento tiene como información la masa atómica de ese elemento. Y esa masa atómica me indica la cantidad de UMAs de ese elemento, ¿sí? UMA es la unidad de masa atómica. Entonces, si yo sumo para una molécula la cantidad de masas atómicas de los elementos que la componen, voy a obtener la masa molecular, ¿sí?, o masa molar de esa molécula. Por ejemplo, yo sé que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1 UMA, ¿sí? 1 UMA. Eso es lo que me dice la tabla periódica. Entonces, la molécula de hidrógeno, que tiene 2 átomos de hidrógeno, va a tener 2 veces la masa atómica del hidrógeno, o sea, va a tener 2 UMA. Ese va a ser la masa molecular de la molécula de hidrógeno. Acá tenemos más ejemplos. En el punto A, por ejemplo, la molécula de hierro es monoatómica. Entonces, su masa molecular es igual a su masa atómica, que es 56. La masa molecular se expresa con la letra M mayúscula, ¿sí? Bien, en el caso B, cada molécula de oxígeno es biatómica, entonces su masa molecular es igual al doble de su masa atómica, ¿sí? Cada átomo de oxígeno tiene una masa de 16, entonces 2 por 16 es 32. 32 UMA es la masa de la molécula de oxígeno. Por último, la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, se deben sumar las masas atómicas de todos los átomos. Entonces, la masa molecular va a ser igual a la masa de 2 hidrógenos, ¿sí?, más la masa de 1 oxígeno. Entonces sería 2 por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, más 1 por 16, que es la masa atómica del oxígeno, que me da como resultado 18 UMA para la molécula de agua. Bien, es todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Espero que les haya servido para poder entender el tema, ¿sí? Y nos encontramos en la próxima clase. Saludos, chicos.